Bienvenidos nuevamente a los cursos de obstetricia. Soy el doctor Álvaro Flores y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ruptura prematura de membrana. La ruptura prematura de membrana tiene su importancia en que muchas veces ocurre en embarazos pretérmino y al ocurrir en embarazos pretérmino nos lleva a todos los riesgos de prematuridad que habíamos mencionado anteriormente. Sabemos que los riesgos de prematuridad son la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante. Pero en este caso debemos asociar al riesgo altísimo de infección neonatal o infección de la madre. Pues ¿en qué consiste la ruptura prematura de membranas? La ruptura prematura de membranas no es nada más que aquella solución de continuidad de las membranas ovulares que ocurre antes del inicio del trabajo de parto, independientemente a la edad gestacional. Esto quiere decir que podemos tener embarazos prematuros, embarazos de término, embarazos post-término, que antes de que inicie el trabajo de parto como tal, exista eliminación del líquido transvaginal, sí se cataloga como ruptura prematura de membranas, que no tiene ninguna relación con el tiempo del embarazo. La incidencia habitual y normal de la ruptura prematura de membranas a nivel mundial oscila entre el 6.2 y el 24.4 de todos los embarazos. Los factores de riesgo que se encuentran relacionados con la ruptura prematura de membrana. En primer lugar, y como en la gran mayoría de las patologías obstétricas, los antecedentes. El antecedente de un embarazo previo en el que haya existido ruptura prematura de membranas significa que en este embarazo va a haber un 50% de posibilidades de que vuelva a existir la misma patología. La edad temprana materna, menor a 15 años. Y esto se relaciona a la baja de peso materno, a la desnutrición o al grado de desnutrición de la madre. Ya habíamos mencionado que no es lo mismo que una paciente inicie su embarazo con un índice de masa corporal normal, o que se encuentre desnutrida, o que se encuentre con sobrepeso, a la anemia, que también va a condicionar la ruptura de prematura de placenta, o al nivel socioeconómico bajo. Otros factores de riesgo relacionados con la ruptura prematura de membranas van a ser las infecciones. Infecciones vaginales, infecciones cervicales, infecciones urinarias. Ya habíamos mencionado que en las infecciones los agentes patógenos van a producir sustancias que van a debilitar las estructuras de las membranas. Un periodo intergenésico corto y la deficiencia de zinc. Como habíamos mencionado en la manera introductoria, las complicaciones que se dan en el bebé, pues es prácticamente, pueden ser relacionadas con la prematuridad. La prematuridad, si la ruptura prematura de membranas ocurre en una etapa prematura o en un embarazo prematuro, todos los factores relacionados con la prematuridad, la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio, la presencia de la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante. Además, al disminuir el líquido amniótico, el líquido amniótico es necesario para el desarrollo normal del pulmón del bebé. Entonces, al disminuir la cantidad de líquido amniótico, estos bebés generalmente sufren de hipoplasia pulmonar, pulmones muy pequeñitos. El riesgo de pérdida del bienestar fetal por el oligohidramnios. El oligohidramnios va a condicionar una alteración en la perfusión uteroplacentaria con distrés, hipoxia fetal, que va a llevar a la pérdida del bienestar fetal. Las infecciones fetales y neonatales. Ya habíamos hablado que, aparte de los riesgos de prematuridad, las infecciones neonatales o las infecciones de la cavidad uterina son muy importantes. El prolapso del cordón, cuando se revienta la membrana, se rompe la membrana, generalmente
puede existir la salida del cordón umbilical y eso ya es una emergencia obstétrica. El desprendimiento de la placenta normoinserta, hemos hablado que se trata de una complicación. Y pues las complicaciones de la madre, tenemos que hablar sobre las infecciones como la coriamnionitis, el incremento de la tasa de cesárea y la morbilidad. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las complicaciones fetales, vamos a retroceder un poco en cuanto al tema y vamos a hablar de las complicaciones fetales, a desarrollarlas punto por punto. Los pacientes, como habíamos mencionado, que tienen salida de líquido amniótico de manera prematura, generalmente al acabarse el líquido amniótico disminuye la producción de surfactante. Al disminuir también el líquido amniótico y cuanto más prematuros se encuentran los bebés, estos bebés no tienen un desarrollo normal del sistema musculoesquelético, estos bebés tienen deformidades musculoesqueléticas, la posibilidad de sobrevida de los bebés a mayor prematuridad es menor, la posibilidad de sobrevida. Las infecciones neonatales van a condicionar que los bebés tengan menor posibilidad de sobrevivir. Las infecciones en la madre, la coriamnionitis. Hablemos un poco sobre la fisiopatología. Hemos hablado en tema anterior de parto prematuro que estos gérmenes, estos agentes patógenos producen sustancias que destruyen la membrana, pero además estos microorganismos colonizan el canal vaginal, colonizan el canal cervical, colonizan el interior de la cavidad del útero y de por sí ya se encuentra en un ambiente patológico, ya un ambiente contaminado y que puede llevar a la infección del bebé y a la infección de la mamá, a una corioamnionitis. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta clínicamente de que estamos encontrándonos con un cuadro de corioamnionitis? Evidentemente el antecedente de la eliminación del líquido amniótico, pero además vamos a tener una mamá cuya frecuencia cardíaca se encuentra aumentada y la frecuencia cardíaca del bebé también se encuentra incrementada. Entonces ese es un parámetro clínico que nos orienta a que ya estamos hablando de una infección intrauterina. Y pues además de las infecciones intrauterinas, existe un incremento de la tasa de cesáreas que a la larga van a repercutir en los siguientes embarazos. Y el incremento de las tasas de cesáreas van a llevar a un incremento de la morbilidad materna. Morbilidad por el tema de las infecciones, por fiebres, por la presencia de coágulos, complicaciones tras las cesáreas. Y en el peor de los casos hablamos de la mortalidad, de que hay un incremento en la tasa de muerte materna. La clínica. Como podemos observar en el gráfico, la sospecha clínica va a ser a través de la salida del líquido amniótico por los genitales. La paciente acude refiriendo salida del líquido amniótico o que ha mojado la ropa interior, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo. La salida del líquido amniótico o líquido vaginal puede ser en escasa cantidad o puede ser cuantiosa. Al examen físico vamos a hacer la medición de lo que es la altura del fondo uterino, la situación, posición y presentación fetal a través de las maniobras de Leopold, y vamos a recurrir a la técnica de la especuloscopía. La especuloscopía van a permitir revisar las características del cuello uterino y evidenciar franca salida del líquido amniótico. Solicitamos a la paciente que realice la maniobra de Valsalva. Ya sabemos que la maniobra de Valsalva incrementa la presión intraabdominal y al incrementar la presión intraabdominal puede haber salida franca del líquido amniótico a través del cuello uterino. Si no existe salida franca del líquido amniótico, podemos realizar pruebas complementarias. Dentro de estas pruebas complementarias tenemos el test de cristalización. El fundamento del test de cristalización es que el líquido amniótico tiene un pH alcalino y este líquido amniótico al medio externo, es decir, al ambiente,
lo que pasa es la cristalización del líquido amniótico. Y la cristalización se puede evidenciar a través de la microscopía tomando muestras del fondo de saco posterior vaginal, se plasma en un portaobjetos, se deja al ambiente 10 minutos y después de esos 10 minutos se lleva a la microscopía. En la microscopía podemos ver imágenes en el lecho, imágenes en el lecho, significa como hojas de helecho o cristales. Más o menos, si ven en la pantalla, el líquido amniótico va a tener esta apariencia. Múltiples imágenes en el lecho que nos están informando de que la muestra que hemos tomado se trata definitivamente de líquido amniótico y el 3 de cristalización sale positivo y confirmamos el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Otra técnica u otro laboratorio que podemos tomar o realizar para confirmar en caso de que la salida de líquido amniótico no sea franca es el test de la nitracina. Debemos recordar que el líquido amniótico tiene un olor sui generis como la lavandina, pero tiene un pH alcalino y la vagina tiene un pH ácido de aproximadamente 3. Es el pH de la vagina y el del líquido amniótico es de 4.5 o 5 prácticamente. El fundamento de esta prueba se basa en el cambio de coloración o la reacción química ante el pH del líquido amniótico. Se utiliza un papel impregnado en nitracina que cambia de color cuando está en contacto con el líquido amniótico. Este es un papel generalmente naranja que cuando tomamos la muestra impregnamos con las secreciones del fondo de saco posterior de la vagina. En caso de que se trate de líquido amniótico, el papel va a cambiar de color a ser un papel azul. Es un papel azul. Si el papel no cambia de color, sigue siendo naranja, no es líquido amniótico. Si cambia de color a color azul, es líquido amniótico y hacemos el diagnóstico de RPM. Y la ecografía nos sirve para hacer el seguimiento de que si tomamos hoy día una ecografía y hacemos la medición del líquido amniótico, la cantidad de líquido amniótico, y dentro de 2 días o al día siguiente volvemos a tomar y vemos una disminución del líquido amniótico, estamos ante el diagnóstico del RPM. El hemograma es muy importante para hacer el seguimiento de las infecciones. El manejo de la ruptura prematura de membrana va a estar va a ser realizado en base a la edad gestacional. Vamos a dividir al embarazo en embarazos de pretérmino. Y los embarazos de pretérmino se dividen a su vez en embarazos inmaduros, entre las 21 y las 27 semanas. Generalmente en este tipo de embarazos, un RPM, lo primero que tenemos que realizar es iniciar rápidamente el antibiótico. Dentro de los antibióticos podemos utilizar antibióticos de amplio espectro. La eritromicina es uno de los antibióticos de elección, en dosis de 500 miligramos cada 6 horas, junto con la ampicilina. Maduración de los pulmones, como habíamos hablado en temas anteriores, pero la posibilidad de complicaciones muy severas en este tipo de embarazos es muy alta. No debemos darles la esperanza a la paciente de que el embarazo va a estar bien. Y entre las semanas 33 a 34, de la misma manera, tenemos que hacer el empleo de antibióticos de amplio espectro. La maduración pulmonar sí corresponde y terminar la gestación cuando hayamos llegado a la maduración pulmonar, a la madurez fetal o en datos de corioamnionitis. En casos de un embarazo de término, un embarazo que ya haya llegado al término, se espera que se inicie el parto de manera espontánea en las primeras 24 horas. En estos casos, si no han pasado más de 24 horas y ha terminado el embarazo, no es necesario la administración del antibiótico. Si ya han pasado más de 24 horas y no se ha producido el parto, ante el riesgo de infección neonatal, es recomendable el uso del antibiótico. La finalización del parto puede ser la finalización del embarazo a través del parto o a través de la cesárea. ¿En qué casos indicamos cesárea?
cuando no hay condiciones obstétricas para intentar el parto vaginal, cuando hay presentaciones anómalas o en casos de infecciones o compromiso del bienestar fetal. El parto lo indicamos cuando existen condiciones obstétricas, cuando no hay datos de infección, cuando la presentación esté encefálica o cuando ya haya madurez del feto. Entonces es importante el conocimiento de esta patología para la identificación principalmente de los factores de riesgo y el manejo en relación a la edad gestacional.